Good to see y'all. We're going to turn to Colossians chapter 1. If you have one of those pew Bibles, it's just after Philippians. We're going to be reading the first 23 verses. Wonderful to worship God together and to hear His Word, and great opportunity we have. So, Colossians chapter 1 and verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy, our brother, to the saints and faithful brethren in Christ who are in Colossae. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of your love for all the saints, because of the hope which is laid up for you in heaven, of which you heard before in the word of the truth of the gospel, which has come to you, as it has also in all the world, and is bringing forth fruit, as it is also among you since the day you heard and knew the grace of God in truth, as you also learned from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on your behalf, who also declared to us your love in the Spirit. For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to his glorious power, for all patience and long-suffering with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of his love, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him, and he's before all things, and in him all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. For it pleased the Father that in him all the fullness should dwell, and by him to reconcile all things to himself. By him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. And you, who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now he has reconciled in the body of his flesh through death to present you holy and blameless and above reproach in his sight. If indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister. Thank you.
Thank you, Ken. And good morning, family in Christ and friends who are joining us this morning. We also greet all those who are joining us online. And it is a privilege for me to be able to share this morning the Word of God with you. So I would like to start in prayer. So Heavenly Father, thank you for bringing us together. We come before you with praise and gratitude for your love and mercy and for the gift of your grace that you have given us in Jesus Christ. Your word says that apart from you, we can do nothing. Thank you for convincing our hearts of our need of you. I prayed that you would minister to us through your word in such a way that our faith in you would be strengthened and we will continue to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Father, I depend on you and in the enabling of your Holy Spirit to speak to this congregation. I'm not coming with excellence of speech or of wisdom declaring your testimony, not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power that is from you. Que viene de In ti. Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amen. So the title of my message, I don't know if some El of you título de read the mi title, is mensaje What Christ has done. se llama A Lo que reminder Cristo ha for the hecho. believer. Un recordatorio Yes, para el this creyente. letter from Paul is not focused on an evangelistic side, but it's for the believers. It was written for the believers, so it was written for us brothers and sisters. One of the things that happens to some people over the years is memory loss. We no longer remember many things. We forget experiences from our lives. We forget people's names. And sometimes we cannot even remember where we left Una de las the car cosas, keys. hermanos, que les right? pasan a algunas personas con el paso de los It's años happening to me. es la pérdida de la memoria. Y también And me while pasa a this, mí. A veces can be se me olvida dónde concerning, dejé las llaves. there is sometimes Y esto there's puede ser something even more preocupante, concerning that can happen to believers. pero Forgetting más what cuando God has le done for sucede a us los hermanos, Christ. cuando los cristianos se Forgetting who olvidan we were without Christ, de who we are qué in es Christ, and lo que what Cristo ha we hecho have por in nosotros. Christ. And perhaps many of you may ask, Muchos de ustedes how tal can vez this se be possible? preguntarán, ¿cómo puede This olvidársenos letter lo que ha from hecho Cristo to por Colossians nosotros? is an Esta example of carta this de very Pablo a thing. los colosenses es un ejemplo de Paul esto. had to write this letter Pablo tendría que to the escribir este libro a Colossians los as a colosenses kind como reminder una especie de of what it recordatorio meant para to que believe in Jesus and place their faith in him. ellos no se olvidaran de Let lo us que habían remember aprendido. that from the earliest days of the church, mysticism, Jewish legalism, Recordemos que desde la primera etapa de la vida de la Iglesia, el misticismo y el legalismo judío y la filosofía griega se mezclaron con la verdadera doctrina cristiana. Ahora un nuevo tipo de doctrina estaba infectando a la iglesia de Colosas, una doctrina llamada gnosticismo. Esta falsa doctrina enseñaba que la persona necesitaba de un conocimiento especial para poder desprenderse del cuerpo físico e ir entonces a un reino espiritual. Y afirmaba que solo se podía obtener la salvación por medio de este conocimiento especial. De modo que los gnósticos reemplazaban la fe por el intelecto. El gnosticismo seguía la filosofía griega que señalaba que todo lo material estaba relacionado con el mal y que solo las realidades espirituales eran buenas. Esto hacía que ellos no creyeran que Dios hizo al mundo ni que Jesús se hizo hombre. Esta falsa enseñanza tenía dos variantes.
La primera enseñaba que si el cuerpo era malo y el espíritu era bueno, nada que hiciera el cuerpo podría lastimar al espíritu, así que los gnósticos podían entregarse a cualquier deseo sensual y como ellos ya contaban con la gracia de Dios y como sus cuerpos físicos eran de poca importancia, entonces ellos podían hacer lo que quisieran con ellos. La segunda variante era el ascetismo. Y esta, a diferencia de la otra, creía que como el cuerpo era malo, se le debía de negar todo tipo de placer, ya que ellos esperaban que la negación del cuerpo elevara al espíritu. Esta falsa enseñanza atraía a seguir un legalismo extremo, a seguir las estrictas leyes judías, las cuales se mezclaron con rigurosos rituales de autonegación. Muchos de los que abrigaron estas falsas enseñanzas fueron llevados al rechazo de la deidad de Cristo, a buscar salvación mediante el intelecto o por medio del abuso del propio cuerpo. Pablo entonces tiene que recordarles y advertirles a los creyentes de Colosas que tales rituales eran inútiles y que no tenían ningún valor espiritual. Entonces, Pablo está corrigiendo el error de la iglesia de Colosas al establecer claramente que Jesús es el creador y sustentador de todo y que Él es la cabeza suprema que está sobre la iglesia y todas las autoridades. Colosenses 1, verso 15 y 16 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y así como un niño necesita instrucciones al principio de su vida, de la misma manera, Pablo sabe que estos primeros creyentes necesitaban instrucción, necesitaban caminar en el camino correcto con enseñanzas correctas. Hoy en día no es diferente. Hoy, al igual que en los tiempos de Pablo, vemos la proliferación de falsos maestros trayendo confusión, desviando del camino correcto, enseñando a muchas personas con esta tendencia de mezclar ideas de otras filosofías y religiones, misticismo, nueva era, con la verdad de Dios. Y la mentira es la misma. Vamos por favor a Génesis 3, capítulo 3, verso 1 al 5. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. En este conocido relato bíblico, Satanás estaba cuestionando la veracidad de la palabra de Dios y tentó a Eva haciéndola dudar de la bondad de Dios. La serpiente, que en realidad era Satanás, estaba insinuando que Dios era tan estricto y egoísta que no quería que Eva tuviera el conocimiento del bien y del mal como él. E hizo que Eva olvidara todo lo que Dios le había dado y enfocara su atención en ella misma y en la única cosa que no podía tener. Al final, Adán y Eva
what they wanted, sí obtuvieron lo the que knowledge querían, of good and evil, el conocimiento del but bien y they del mal. followed through the wrong path. Lamentablemente lo consiguieron a través del camino equivocado. Y ya sabemos que el resultado fue Over the desastroso. past, weeks during our Sunday evening meetings, Las semanas anteriores, durante la reunión de los domingos por la tarde, algunos de nosotros hemos estado viendo una serie de videos en los que se nos muestra cómo los falsos maestros manipulan la palabra de Dios, llevando a las personas a buscar experiencias místicas y a ir tras señales y milagros. Estos falsos maestros están promoviendo movimientos como el llamado Evangelio de la Prosperidad, la palabra de fe, y estos son enfoques completamente antibíblicos, enseñanzas que al final hace pensar a las personas que no necesitan a Dios, sino que ellos son su propio Dios. Y esto es precisamente lo que sucede cuando un cristiano comienza a sufrir de amnesia espiritual. Cuando un creyente abraza estas falsas enseñanzas, comienza a olvidar que Cristo es suficiente. Entonces, este creyente tratará en sus propias fuerzas de vivir la vida cristiana. Intentará buscar su identidad, su llenura, su satisfacción en algo más o en alguien más, pero no en Jesús. Comenzará a buscar en otra parte lo que Cristo ya ha provisto para él, lo que ya tiene en Cristo. Este creyente terminará yendo tras la mentira. Terminará creyendo igual que Eva la mentira del enemigo, cuestionando la soberanía de Dios, cuestionando su palabra y pensando que puede vivir independientemente de Dios. Y ese es el problema que sufrían los creyentes de la iglesia en Colosas. Los falsos maestros querían hacerles creer que necesitaban algo más, aparte de Cristo, para tener una vida espiritual más plena. Por eso es que Pablo escribió esta carta, para decirles que estaban en peligro de ser desviados por estas falsas doctrinas. Pablo hace énfasis en esta carta a los colosenses acerca de la supremacía de Cristo y la plenitud de los creyentes. Esa plenitud que solo se encuentra en Cristo. En el capítulo 2 de Colosenses, verso 8 al 10 dice: Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que fíjense bien en el verso 10. Ustedes están completos en él. Nosotros como cristianos, como creyentes en él, estamos completos en Cristo. Él es todo lo que necesitamos y lo único que nosotros necesitamos hacer es depender de él, recordar lo que él ha hecho por nosotros y quiénes somos en él. En esta carta, Pablo nos describe toda nuestra vida desde el nacimiento hasta la eternidad en términos de nuestra relación con Cristo. Pablo quiere que nosotros recordemos lo que éramos sin Cristo, lo que somos en Cristo y lo que seremos cuando estemos con Él por los siglos de los siglos. Si yo les preguntara hoy, ¿qué es lo que te define? O en otras palabras, ¿qué es lo que te hace ser quien eres? ¿Qué responderías? Tal vez dirías mi carrera, porque a lo mejor eres un reconocido médico, abogado, ingeniero, etc. Tal vez dirías mi fama,
A lo mejor eres un conocido actor admired athlete. o un destacado deportista. My financial status. Tal vez Perhaps you dirías, are a mi millionaire. posición económica, a lo mejor eres un millonario y There's a estás saying in aquí Mexico entre nosotros. Hay un dicho that it popular en says, "Tell México me que how much dice, you have, ¿cuánto tienes? and I will tell Y you te how diré much cuánto you value." vales. I don't know if you have that here in Canada. Yo no sé si tengan algo así aquí, pero So these are the kinds of estas son las answers we might cosas expect from someone who que is a not a believer. veces la gente dice Because cuando no unbelievers son generally creyentes. find their identity in these Porque things. cuando los creyentes, They porque define cuando la themselves by gente the no cree en standards of the Dios, pues se world and miden find y satisfaction in encuentran su earthly identidad achievements. en los estándares del mundo, obtienen su That is satisfacción where de they los find logros identity and de fulfillment esta vida. in temporary Allí things. encuentran su identidad y su And llenura this should en be las cosas different for the believer. temporales. Pero esto es diferente en el Colossians chapter 3, creyente. verses 1 to verse 3. Colosenses 3, del 1 al 3, It dice, says, "If then you were raised with Christ, seek those si things pues which habéis are above, resucitado con Cristo, where Christ buscad las is, cosas de arriba, donde está Cristo sitting at the right sentado a la hand of diestra de Dios. Set Poned your la mind mira en las on cosas the de things arriba, above, no en las de la tierra, not on the things of the porque earth. muertos sois For y you vuestra died, vida está and your life escondida con is hidden Cristo with en Christ Dios. in God." How often do we forget this? ¿Cuántas veces olvidamos esto? So I would like to begin by reminding us of what our condition Por was eso, without Jesus. Quiero In Colossians chapter 1, refrescarles verse la 10, memoria Paul says para que that through Jesus, through Christ's work podamos on the cross, reflexionar en cuál era nuestra the condición sin foundation for Jesús. lasting peace in all creation ¿Cuál era was esa vida que established. teníamos? A peace En el that verso had 20 de been este brought capítulo 3 because de of sin. Colosenses, Pablo nos dice que a Colossians chapter través 1, verses de la 19 obra de and verse Jesucristo 20. en la cruz se había establecido la For base it para pleased the una paz Father duradera that in en him, toda la creación, una paz in que había Jesus, sido perturbada debido a all la the entrada del fullness pecado. should dwell, Colosenses and by capítulo him to 1, versos reconcile all 19 y things 20 to dice himself, que por having cuanto made agradó al peace Padre en through the él, o sea, en blood of his Jesús, cross. habitase toda plenitud Now y in the por next medio de él verses, reconciliar Paul shows us consigo, the impact that ya the fueron work of reconciliadas todas las cosas, reconciliation así has las que están en on la us tierra como believers, las que están en los and cielos, he does this haciendo in a la paz special way. mediante la sangre de su He cruz. gave us the Y ahora Pablo en los contrast between siguientes versos what nos we muestra were el without impacto de Christ esta obra de and what we are reconciliación en now los in creyentes. Christ, Él nos dará el so contraste de that lo we que may tú y yo remember éramos sin and Cristo, appreciate de manera que nosotros what we are podamos now in recordar Jesus. y apreciar lo que ahora Colossians chapter 1, somos en verse 21 Cristo. says, Verso 21 "And de you, Colosenses 1. who once were Y a vosotros alienated también, que and erais en otro enemies tiempo in your extraños y minds by enemigos wicked en works, vuestra mente, yet now haciendo he malas has obras, reconciled." ahora os ha So Paul reconciliado. reminds us what our Pablo condition nos dice was without Christ. cuál era nuestra condición We sin were Cristo. separated from God, Cómo estábamos completely separados de alienated Dios, from him, without any completamente friendly alejados relationship de Él, with the sin Lord. ningún tipo de relación amistosa con And el if we Señor. go to Ephesians Y si vamos chapter 2, a verses Efesios capítulo 1 2, verso to 1 al verse 3, 3, Paul's description la descripción de Pablo about our condition without acerca de Jesus esta is condición sin deeply Cristo more dramatic es and más tragic. dramática y trágica. Fíjense lo que dice Ephesians chapter Efesios 2, capítulo 2, verses 1 to versos verse 1 al 3. 3. And you he made alive, Y Él les dio vida who were cuando estaban who were dead muertos in trespasses and en sins, sus delitos y in pecados, which you en once los walked cuales according to the course anduvieron en of otro this tiempo, world, siguiendo la corriente de este according mundo, to the principal conforme power al of the air, príncipe de la potestad del the aire, spirit who el now espíritu works que in ahora the opera en sons of los hijos de disobedience, desobediencia, entre among los whom cuales us también also todos we nosotros also vivimos once en otro tiempo, conducted en los ourselves deseos de in the nuestra lust carne, of our haciendo flesh, la voluntad de la carne fulfilling y de the los desires of the pensamientos, flesh y éramos and of por the mind, naturaleza hijos de ira, and we were lo mismo que by los nature demás. children of wrath, just as the others. Again, pay attention to verse 12. It Otra vez, says, pongan atención en "We este were verso then 2. without hope En aquel and without tiempo God in the world." estaban sin Cristo, alejados de la Could there ciudadanía de be a worse Israel condition than y this? ajenos de los pactos de las promesas, Without sin Christ, esperanza y without sin God, Dios en el mundo. and without hope.
Qué triste estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Listen, I'm not saying my brother and my sister, I'm saying my friend. Y amigo mío, I no want estoy to tell diciendo you hermano o with hermana, estoy sadness diciendo that if you do not amigo. have Jesus, this is your condition. Déjame decirte que si That no was the tienes a condition we Cristo, all found esta es ourselves tu before coming condición. to Christ Porque esta in es la repentance condición en and la que faith in todos nos Jesus. encontramos antes de venir a Cristo en arrepentimiento Now y let's fe. remember that Paul is writing this Ahora letter, recordemos as I said que at the beginning, Pablo to está believers. escribiendo esta carta a los And he's telling creyentes these believers, en Colosas and y él he's les telling dice you, and estas he's telling cosas me a through this ellos, letter, pero también nos dice a do not forget nosotros, no nos what we were olvidemos without Jesus de lo Christ. que éramos sin Cristo. Colossians chapter 1 verse 13 says, Colosenses 1:13 dice que Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Mis hermanos, sin Cristo nosotros pertenecíamos a otro reino, teníamos otro amo, teníamos otro Señor. Ese amo al que pertenecíamos tenía el objetivo de destruir nuestras almas para siempre. Y ese aún sigue siendo su objetivo en este mundo. Robar, matar y destruir. Dice Juan 10:10 que para eso ha venido, a matar, a robar, a destruir. Pablo dice que nuestra carne no se podía someter a Dios, nuestra mente era hostil, estaba en contra de Dios. Pero otra vez, nosotros éramos enemigos de Dios. Pero si tú preguntaras a alguien que no ha venido a Cristo como su Salvador, si tú le preguntaras si se considera enemigo de Dios, la mayoría de estas personas responderían que no. Algunos inclusive te dirían, no, yo creo en Dios y no me considero para nada enemigo de Dios. ¿Y saben por qué responden así? Porque esta hostilidad que hay en las personas que no tienen a Cristo muchas veces se disfraza en forma de religión. Porque la persona religiosa basa su aceptación de Dios en sus buenas obras. La persona religiosa crea un Dios que se adapta a su estilo de vida, un Dios al que puede recurrir en momentos de necesidad, pero que no le exige nada, no le exige arrepentimiento y no lo condena por su pecado. Y por esta y muchas otras más razones no pueden aceptar que son enemigos de Dios porque tienen un Dios imaginario, el Dios que han creado para sí mismos. Pero Pablo no está hablando aquí de un Dios imaginario. Pablo está hablando aquí del único Dios vivo y verdadero que se revela a sí mismo en su palabra, la Biblia, y que solo trata con el hombre a través de un mediador, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese Dios de las Escrituras es un problema para el hombre en su estado caído, en su estado de pecado. Y nuestra condición como pecadores antes de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador también provocaba una hostilidad contra Dios y producía en nosotros una vida de desobediencia y rebelión. Por eso quiero preguntarles, hermanos y hermanas en Cristo, ¿cuál es su respuesta a esta carta de Pablo al recordarles cuál era su condición sin Cristo? Porque la descripción que hace Pablo de nosotros sin Cristo debería producir en nuestro corazón gratitud y humildad. Lo que el Evangelio dice acerca de nosotros debería producir una gratitud profunda y duradera, pero también debería de producir una humildad profunda y duradera. Deberíamos vivir asombrados día a día de ser cristianos, de ese amor que Dios nos tuvo, porque es un amor del que no somos dignos. Y esto es algo que Pablo nunca olvidó. Estas fueron las palabras que él escribió en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo,
sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si ustedes leen sus Biblias, tú puedes ver, ustedes pueden ver en las cartas de Pablo cómo la gracia y la gloria de Cristo brillan por todas partes. El no creyente dice, yo soy, yo lo hago, pero nosotros los creyentes decimos, es Cristo, Él lo hizo. Así que cuando Pablo nos da la descripción de lo terrible que era nuestra condición sin Cristo, su intención no es aplastarnos bajo el peso de nuestra antigua miseria, no, ese no es su propósito. El propósito de Pablo es resaltar la obra de redención que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Y esto nos lleva a la siguiente parte de nuestro mensaje. Ya Pablo nos recordó cuál era nuestra condición sin Cristo. Ahora vamos a ver nuestra nueva identidad en Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 21 y 22. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nosotros en nuestra condición de pecadores necesitábamos reconciliación con Dios. La paga de nuestro pecado era la muerte. La justicia de Dios debía ser satisfecha y la única justicia que podía satisfacer lo que Dios demandaba era la justicia perfecta de Jesucristo. Cristo moriría en nuestro lugar. Nosotros necesitábamos nacer de nuevo. Necesitábamos una buena cirugía profunda en nuestro corazón para cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Nuestro corazón tenía que cambiar. Nuestra hostilidad, nuestra rebeldía, nuestra enemistad con Dios tenían que ser removidas por completo. Y eso es precisamente lo que Cristo hizo por nosotros al precio de su propia vida. El Señor estuvo dispuesto a morir en la cruz, estuvo dispuesto a sufrir lo que tú y yo merecíamos sufrir a causa de nuestros pecados para reconciliarnos con Dios y así pagar nuestra deuda. Colosenses capítulo 2, versos del 11 al 15, describen todo lo que les he dicho anteriormente. Colosenses 2, 11 al 15, vamos a ese verso. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Este es uno de mis versos favoritos. Fíjense, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestra deuda, hermanos, fue pagada por completo. Y no solo eso,
sino que en el momento de nuestra conversión comenzó también un proceso de transformación en nuestros corazones. Cristo nos envió su Espíritu, el Espíritu Santo, nuestro ayudador, para ir siendo transformados día a día a la imagen de Cristo. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Y miren, y les hará recordar, otro recordatorio, miren, les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Así que en Jesús nuestra rebeldía se transformó en obediencia. Nuestra hostilidad en amor, nuestros prejuicios contra Dios se transformaron en admiración y en adoración. Y esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo todos los días en nosotros los creyentes. Qué maravillosa, ¿no creen? Qué maravillosa es la obra de salvación que Jesús ha hecho por nosotros. El Señor tomó cuidado de cada detalle. Dios obra en nosotros un cambio extraordinario. Él nos trajo de la muerte a la vida, de la ceguera a la vista, del poder de la oscuridad al reino de la luz de su amado Hijo. Familia en Cristo. Vivir según el Evangelio es vivir según el testimonio de la Escritura. Creer lo que dice la Biblia que somos. Para nosotros los que estamos en Cristo, ya no hay condenación. Ahora vivimos para agradar a Dios y dar gloria a su nombre. Y el hecho de que sabemos que hemos sido perdonados, reconciliados con Dios gracias a la obra de Cristo, nos libra del deseo de tratar de ganarnos su bendición, su favor o la salvación en base a nuestros méritos propios. Pero también nos libera de tomar el pecado a la ligera, porque ahora ya sabemos, ahora entendemos lo que le costó a Cristo salvarnos de este pecado. Así que hermanos y hermanas en Cristo, nosotros podemos estar muy agradecidos porque lo que nos define ahora no son nuestros pecados antiguos, sino nuestra nueva identidad en Cristo. Él nos dio vida juntamente con Él. Y eso es lo que nos define, nuestra relación con Jesús. Pero Pablo no ha terminado. Quiere recordarnos una cosita más. Ya nos mostró nuestra condición pasada sin Cristo. Ya nos mostró nuestra nueva identidad en Cristo. Y ahora nos recuerda nuestro futuro con Cristo cuando estemos en su presencia. Colosenses 21, capítulo 1, verso 21. In verse 21 of the first chapter of this of Colossians 1, we read that Y dice así, Jesus had en este primer through his death. Capítulo de Colosenses, verso 21, dice que nos ha reconciliado por medio de su muerte. Y el verso 22 nos da el propósito de ese sacrificio de Jesús en nosotros los creyentes. Dice, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Qué agradecidos deberíamos estar de saber que el día que tengamos que comparecer ante Dios en su tribunal, podremos hacerlo con plena confianza. Cuando estemos en la presencia del Señor, ni el diablo, ni sus demonios, ni nadie podrá levantar una mano en contra de nosotros y acusarnos de ningún pecado, porque Jesús ya nos ha redimido y su obra en la cruz nos permite presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante del Padre.
Paul closes this passage Y ahora with a warning. Pablo termina este pasaje con una advertencia. Colossians 1, verse 23. Colosenses 1:23. If indeed you continue in the faith, Si en verdad permanecen en la fe, cimentados y and not firmes, moved away from the hope sin of the apartarse gospel de ella, which you la heard, esperanza del Evangelio which que was han pre- which oído, was preached to que every fue creature, proclamada a toda under criatura heaven, bajo el cielo, of which del I, cual Paul, yo, became a minister. Pablo, fui hecho ministro. So in this verse, it is important to clarify Este that Paul verso, is not saying that a true believer can este get verso nos salvation. dice, What he's saying here is that nos dice algo muy perseverance in importante, the pero es faith of the importante gospel también is aclarar the que Pablo no distinguishing dice que un mark of verdadero those who have creyente truly pueda believed. perder la salvación. Lo que está diciendo es que la The perseverancia assurance of salvation is given en la so that we esperanza may del continue Evangelio to es be la grounded señal que in distingue the a aquellos gospel que of our Lord and verdaderamente Savior. han abrazado el Evangelio. Because it is La in the seguridad de gospel, la it is the salvación que gospel tenemos that es para produces que fruit in our vivamos y lives. nos mantengamos edificados en el Look what Paul Evangelio says que in Colossians originalmente chapter nos 1, verse salvó, 6. porque el Evangelio es el que produce el fruto en nuestras Colossians vidas. 1, Fíjense lo que dice Pablo en verse 6, it Colosenses says, the 1:6. gospel of Jesus has come to you as it also Siempre in all orando the por world, and vosotros, is damos bringing gracias a forth Dios, el Padre de nuestro fruit, Señor Jesucristo, as it habiendo is oído also de among vuestra you, fe en since the day Cristo you Jesús, heard del and amor knew the que grace tenéis of a God todos los in santos truth. a causa de la esperanza que os está guardada en los The church cielos. El family Evangelio ha llegado hasta that is vosotros, así performing como a todo el quite very mundo, y lleva diligently fruto y crece to también en grow vosotros and desde bear el día fruit que oísteis while y keeping your eyes fixed on conocisteis la Jesus gracia de and Dios in en the hope verdad. of glory Este es that nuestro awaits llamado, us when hermanos, we are que finally with estemos Him en in the es, presence of que God. mientras estemos en este mundo, nosotros seguiremos creciendo y Colossians dando 2, fruto, manteniendo nuestros verses ojos 6 and verse 7. puestos en Cristo y en la Colossians 2, esperanza de verses 6 gloria and verse 7, que it nos says, espera cuando finalmente estemos con Él en su presencia. "And Colosenses therefore 2, versos have 6 received y the 7 grace of the dice, Lord, por so walk tanto, de la in Him, manera que habéis recibido al Señor rooted Jesucristo, and andad built en up Él, in Him, arraigados y and established in the faith, sobreedificados en Él y as you have been confirmados taught, en la fe, abounding así in como it, habéis sido abounding in it enseñados, with abundando en thanksgiving." acciones de gracias. So do you see, brothers and sisters, ¿Se dan cuenta, hermanos, why we need to por qué, understand the por qué gospel more? necesitamos comprender el Do Evangelio you cada see vez más? why we need to constantly remember ¿Se dan what cuenta Jesus por has qué done for us? necesitamos recordar constantemente lo que ha hecho el Señor por nosotros? Because it's only Porque es solo a through our faith través de and la hope in esperanza Jesus que tenemos en that we Cristo would que persevere podemos permanecer en la regardless of the carrera, difficulties sin of this importar life las and the circunstancias increasing adversas que opposition to our afrontemos faith in en Him. esta vida y la creciente oposición a nuestra fe. So don't forget to be thankful Hermanos, no se olviden de darle gracias a Dios for what Jesus has done por for lo us. que Cristo ha hecho por nosotros. Psalm Salmo 103. 103. We read that at the beginning. Psalm 103, verse Salmo 103, verse, verso 1 verse 4. al 4. It says, "Bless the Lord, O my soul, Bendice alma mía a forget Jehová y bendiga all his todo mi benefits. ser su santo Forget nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. So if you are here Así que this morning si, and si have tú not estás yet aquí received Jesus as your Lord and Savior, en esta mañana y todavía no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, te invito a venir a Cristo en arrepentimiento y fe, con la convicción de que necesitas renunciar a esa vida that de you need a pecado. Savior, Necesitas un Salvador, necesitas a Jesús. you cannot save yourself. No puedes salvarte a ti mismo. Your good works and your religion, Tus buenas obras, tu cannot save you. religión, Only Jesus saves. no pueden salvarte. Solamente Jesús puede And ask Him salvarte. to forgive your sins. Ven a Él y And pídele so que that by His perdone tus grace you may pecados be reconciled to God para que and seas receive the reconciliado gift of con eternal Dios y life in Jesus recibas el don And if you would like de to la know vida more about en the Cristo faith in Christ, Jesús. Y si deseas saber más acerca de la fe en Cristo o deseas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, hay alguien aquí al frente que puede orar por ti. So let's close in prayer. Vamos a orar.
Heavenly Father, we thank you for your word. Padre Celestial, te damos gracias Your por tu word that is a palabra, lamp to our feet tu palabra and que a es una light to our lámpara a path. nuestros pies y una luz a nuestro Thank you, camino. Lord, that through your Gracias, word, Señor, you porque por medio enlighten de the tu eyes of palabra our iluminas los understanding, ojos that de we may nuestro know entendimiento what para is que the hope of your conozcamos cuál calling, es la esperanza what are a the la que riches nos of your has glory, llamado, of cuáles the son las glory riquezas of your de la inheritance gloria in de the tu herencia en saints, los santos y and what cuál is es la the incomparable exceeding grandeza greatness de tu of the poder para power con toward us who nosotros, believe los que in your creemos Son Jesus. en tu Hijo Jesús. Thank you for this reminder. Gracias por Thank recordarnos you lo que has for what hecho you por have done for us. nosotros, por quienes Thank somos you en Cristo y for por who la we are in bendita Christ esperanza que and for encontramos the en Él. blessed hope we find in Him. And all these things be the Y glory en and todo the esto honor sea para unto ti you. la gloria y la honra, In Señor. Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo Jesús Amen. oramos. Amén.